Muy buenas amigos, hoy traigo una vez más un instrumento para analizar y hacer algunas comprobaciones y explicar un poco de su manual. Es un mini pen multímetro, un multímetro en formato de mini pen, formato de lápiz, de alta tecnología. Este instrumento, la verdad, yo expliqué algo en algún vídeo con otros instrumentos, pero no hice, la verdad, una revisión, un review más concreto sobre este pequeño instrumento. Es el modelo A3008. Tiene un buen control de calidad, es exhaustivo, ha pasado algunas pruebas, es True RMS y bueno, está muy bien diseñado. Viene con un conjunto de un kit de puntas, como podemos verlas allí en la mesa. Consta de una punta larga, punta roma, otra más corta, otra de las mismas características pero no sin punta, es plano, una con inserto para este tipo de, para las bananas, o este tipo de conector que se usa en fuentes, por ejemplo, fuente de alimentación tipo U, horquilla, y dos puntas con baño de oro ultra puntiagudas, diría yo. Son muy finas. Luego tiene la punta original que viene con el revestimiento de arcos eléctricos y su forro protector. Luego tenemos adicionalmente un caimán que trae para insertar aquí en una de las puntas largas y así poder hacer conexiones más seguras. En realidad este instrumento está muy completo para el tamaño que tiene. Viene con su caja. Voy a abrirla. Viene aquí todo. Es realmente un instrumento muy bien diseñado, la verdad. Voy a proceder a colocar la punta, a insertar una de las puntas, a hacer alguna prueba con alguna otra punta y probaremos algunos componentes con el instrumento para ver la versatilidad que tiene. Aquí aloja una pila del tipo AAA de 1.5, una sola pila, con lo cual no tiene mucho consumo en cuanto a batería. Aquí, bueno, viene una etiqueta, un par de etiquetas con una serigrafía. En esta pues expone que pone la palabra auto. Aquí pone en voltaje de 0 a 1000 y aquí pone de 0 a 700 en alterna. Este sería en continua y este sería en alterna. Es decir, es lo que soporta en sí el instrumento. Aquí en la simbología que trae, pues pone lo de los ohmios, pone en continuidad de 0.1 hasta 50 ohmios para emitir el sonido característico del buzzer de continuidad. Y en ohmios, en lectura en resistencia en ohmios, en ohmiaje de 0.1 hasta 60 megaohmios. Luego de este lado, en condensadores, en lectura en el rango de condensadores pone desde 10 nanofaradios hasta 60 mF.
Tiene una cantidad extraordinaria en lectura de faradios. En el siguiente pone los hercios, que pone desde 1 hercio hasta 10 megahercios. También tiene un rango bastante elevado. Luego tiene aquí una lectura de temperatura en grados centígrados y en Fahrenheit. En centígrados, que es lo que pone aquí, pone desde menos 20 hasta un máximo de 50 grados. Y luego tenemos la prueba de diodo que pone a 3.0 voltios. Sería lo que indica. Luego tenemos aquí en estas etiquetas una lectura, un diagrama, un dibujo mostrando las fases, ya que este tiene para comprobación de fases, secuencia de fases, detección de secuencia de fases. De este lado también lo trae de la misma manera, lo pone en inglés. Luego podemos ver que aquí sería donde se ingresa el cable de conexión para lo que sería el negativo o el con en todo multímetro, el botón de encendido, el botón de hold, encendido y selección, hold, y también trae un LED en modo de linterna, un LED blanco de alto brillo, y pone aquí una simbología como de luz de linterna. Y luego lo que sería la selección para lo que sería la selección para las fases en la detección de fases. Ya haremos una prueba cómo funciona un poco esto y veremos los resultados. Aquí la pantalla, display. Aquí tiene una pequeña media luna donde nos indica el sensor por medio de una luz de LED, el sensor de tensión. Eso también lo probaremos ahora y veremos cómo es su funcionamiento. Bueno, trae un cable bastante largo, una buena sonda. Pone aquí categoría 3, 1000 voltios máximo. Y bueno, es un cable de silicona bastante cómodo, bastante bien, robusto. Me parece un buen instrumento, muy bien fabricado, en material plástico, ABS, bastante sólido. Y bueno, aquí viene la parte donde se roscarían las puntas. Vamos a, en principio, colocar la original. Y esto quedaría así. Es bastante filosa la punta. Podemos roscar, pues, vamos a hacer la prueba. Roscamos esta punta, por ejemplo. Esto para trabajar, por ejemplo, en placas viene muy bien, este tipo de puntas, ya que se haría muy cómodamente para ir testeando. Viene aquí con unos rebajes, unos cortes como para sujetarla con una pequeña llave y apretar o aflojarla. Esto por un lado. Esta sería la larga. Luego tienes otra igual pero más corta. Esta no tiene punta. También rosca igual. Podríamos insertar, por ejemplo, esto. Y ahí lo tenemos,
cocodrilo, el alligator. O pues esto podría ir aquí directamente, que es mucho mejor. Hay que introducirlo más. Y ahí lo tenemos. No está mal. Una parte útil en cuanto al instrumento. Estas puntas para trabajar en cuanto a lo que serían los conectores o en las placas en alta precisión, por ejemplo en la microelectrónica, en pequeños dispositivos, muy eficiente. Se puede poner esto aquí, muy eficiente. Bueno, esto en cuanto a las puntas, excelente. Tenemos esta, que es la que podríamos encajar las bananas, las distintas bananas, enroscarlo aquí, por ejemplo. Insertarlo en una borna, en una conexión, en una fuente. En fin, eso ya dependiendo del uso que le quieras dar. Pero bueno, tiene todas estas opciones, todas estas diferentes opciones con las puntas, de manera de que hay más facilidad en cuanto al aprovechamiento de este instrumento. Me parece de excelente calidad. Si se le trata bien, con cuidado, pues es un equipo que puede durar muchos años. Esto fabricación china también. Lo he comprado en AliExpress. La verdad no es muy costoso para lo bueno que se ve, lo eficiente. Esto vendría siendo la protección del negro. Y bueno, a continuación lo voy a encender. Esto sería aquí. Ahí tenemos la pantalla. Lo voy a acercar a la cámara para que lo aprecien un poco más. Lo apago y lo enciendo nuevamente. Ahí muestra en el display todo lo que lleva la pantalla en el momento que inicia, y luego entra en modo automático porque es autorrango. Primero le voy a leer un poco lo que hace el dispositivo. Esto sería para la selección de tensión en DC. Como podemos apreciar, es un dispositivo de 6000 cuentas. Tiene una pantalla bastante amplia con una nitidez bastante buena. Aquí entraríamos en AC, tensión alterna. Aquí entraríamos en capacitancia, nanofaradios. Él es autorrango, con lo cual al medir los condensadores, pues él haría los cambios de las escalas. Diodos y continuidad, OL. Autorrango también en los dos modos, tanto en diodo como en continuidad. Esto ya es temperatura ambiente en grados centígrados
y al hacer el cambio tenemos temperatura en Fahrenheit. Hercios, esto es para alterna, en modo autorrango, y aquí quedaría en modo autorrango automático, auto, para iniciar cualquier medición que quiera uno hacer. Ahora tenemos el Hall, que trae todo multímetro moderno para congelar la lectura en la pantalla. Y luego tenemos la opción de la luz, el LED, modo linterna. Ahí lo pueden apreciar. Y bueno, esto es para la secuencia de fase, el sensor de detección de fase. Ahora le haré una prueba y veremos cómo él detecta la fase y detecta la tensión. Bueno, voy a apagarle. Como ven, es bastante práctico, cómodo. Y voy a continuación a leer un poco lo que sería en las instrucciones, que vienen en chino y en inglés un poco. He traducido algo, lo tengo por allí en el otro instrumento que tengo, para leer un poco más o menos lo que sería todo esto de las características. A continuación les explico un poco. Bueno, aquí habla de que instrucciones de panel de operaciones, punta de la pluma de prueba, que ya hemos visto todo eso lo que tiene. Y el protector que lleva en la punta, el modo linterna, el indicador, la tecla de selección de funciones de encendido, que vendría siendo la roja, para seleccionar los diferentes modos. En un modo de presionar prolongadamente durante un momento, pues va cambiando según la particularidad de cada función que tiene. Bueno, esto tiene capacitancia, frecuencia, medición de temperatura, como les expliqué, bloqueo del botón Hold, pantalla LCD con un formato negro, en negro, con luz blanca, luz de fondo blanca. Medición de secuencia de fases, que es lo que les estaba explicando, que trae aquí una etiqueta que muestra como las ondas de las distintas fases, y por medio de este botón seleccionamos la secuencia de fases. Bueno, nada más, es muy sencillo. Vamos a ahora ver un poco sobre lo que es cada cosa. Es de 6000 cuentas. Ahora es de 6000 cuentas, de tipo de bolsillo, de 3.5 dígitos, verdadero valor efectivo, multímetro inteligente tipo bolígrafo. Eso es lo que nos indica aquí. Función de acuerdo con el voltaje de entrada, resistencia, diferencial, medir, identificará y medirá automáticamente. Habla que es estable. Bueno, eso hay que probarlo. Precisión alta, confiabilidad, lectura clara, función de protección contra sobrecarga,
impulsado de una batería, tiene una batería de AAA de 1.5. Bueno, ya eso ya les habla de que no hay que exceder el valor de voltaje máximo. El voltaje por debajo de 36 voltios no se considera peligroso. Arriba de 36 voltios ya lo ve como voltaje peligroso. Bueno, esto cuanto a seguridad. A ver, ¿qué otra cosa? Corriente continua hasta 1000 voltios y en alterna hasta 700. Aquí habla de que me da comparar componente. A ver, corriente alterna tomará la señal de componente más grande y luego, de acuerdo con el tamaño del valor a medir, él automáticamente pues cambia. De 6 voltios en DC 60, 600 y hasta 1000. Y en AC 6 voltios, 60, 600 hasta 700. Eso es lo que indica. A ver, ¿qué otra cosa? En frecuencia, desde 1 kHz, desde 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz y 8 MHz. Zumbador suena durante mucho tiempo. Bueno, eso es para la continuidad. El zumbador en cuanto a la continuidad. Y en capacitancia desde 10 nanos, 100 nanos, 1 micro, 10 microfaradios, 100 microfaradios, 1 megafaradio, 10 megafaradios y hasta 60 megafaradios. Eso está bien, tiene un amplio rango en cuanto a lecturas de megafaradios. Igual, nada más. Esto ya, lo otro son cosas de seguridad que explica y vamos a hacer algunas pruebas a continuación. Vamos a empezar por la tensión, por ejemplo. Vamos a medir en alterna. Voy a cambiar la punta. Encendemos. Selecciono AC. Voy a acercar aquí a algún toma de enchufe para que podamos observar cómo mide. A ver, enchufo a alterna. Aquí tenemos tensión alterna. Vamos a comprobar. A ver si lo puedo enfocar a la cámara para que se vea bien la lectura. Ahí lo pueden ver. 238.6.7 voltios en alterna.
tensión en alterna. Ahí se puede apreciar. Bueno, esto por un lado. En alterna ya tenemos la lectura. Ahora vamos a encender la fuente para continua. Voy a conectar unos cables para hacer la prueba. Conecto a la fuente. Negativo. Aquí. Aquí tenemos el negativo. Y con el positivo vamos a tomar la lectura aquí. Cambiamos a continua. DC. Ahí lo tenemos en DC. Voy a continuación a aumentar el voltaje en la fuente. Ahí tenemos 4.7, 5 voltios. Ha pasado de automáticamente en el modo auto, después de los 5 voltios, ha cambiado la lectura. Ahí, OL, y ha cambiado a 6 voltios ya. Vamos aumentando poco a poco, ya vamos a 10 voltios. 11, 12 voltios, 13 voltios, 15 voltios, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 voltios, y vamos a llegar hasta los 29, 30 voltios. Ahí lo tenemos. Bueno, en continua, efectivo, muy efectivo. En alterna también, de modo que funciona. Bajamos la fuente. Vamos a ponerla en hercios, en alterna. Hercios. Auto en hercios. Vamos a medir a ver qué tal se comporta. Ahí lo tenemos, 50 hercios. 50.01. 50. Ahí fluctúa, pero ahí está. Ahí lo tienen. Automáticamente al conectar esta, la lectura se fue. Ahora se fue a 0. Volvemos a medir. Ahí lo tenemos. Excelente. Otra aplicación que funciona bien. Los hercios. Ahora vamos a hacer la medición con la detección de fase y de el detector de tensión que tiene. Este es el cable en alterna. Ahí. Si alejamos, lo voy a poner más cerca a la cámara para que lo observen. Alterna.
función. Desconecto este. Al llegar a cierta proximidad y al tener ya contacto, nos da la señal de que hay tensión. Ahora vamos a buscar el cambio de secuencia de fase. Ahí la tiene. Se ha puesto en rojo, indicando L, línea. Si fuese trifásico, pues podríamos detectar la fase. Al ser monofásico, no puedo mostrarles, pero funciona. Y el sensor de proximidad a tensión también funciona. Excelente. Otro recurso más. Aquí lo tenemos en modo para medir los condensadores. Vamos a hacer una prueba de unos condensadores. Este, por ejemplo, es de 25 voltios, 820 micros. Vamos a medir la capacitancia. Tarda un momento, ya que me he salido del... Ahí. Hay que darle un tiempo. Ahí lo tenemos. 900.91. $320 micros. Volvemos a medir. $913. Vamos a medir otro. Este, por ejemplo, es de 16 voltios, 3300 micros. 3300 microfaradios. Vamos a ver qué tal este. Medimos. $3070. No he hecho bien contacto, no sé qué pasa, que no. A ver. $3085. 3086. Vamos a medir otro. Lo que pasa es que son un poco grandes y consumen bastante
a la batería. Mientras que se cargan estos condensadores, pues se me ha movido. Ya. Intentamos nuevamente. $2074 y es de aquí pone 2200 micros. Uno más grande. Este pone 6800 microfaradios. Vamos a ver qué tal se da este. $7210. Pues no sé, tendría que comparar estas lecturas con el otro, con el multímetro normal. A ver qué tal se da esto, porque no. Vamos a. Sería mejor con el Fluky, para estar seguro. Voy a colocar las pilas porque no las tiene. Igual, para no perder tanto tiempo, con este. Y así observamos con luz. Espero se vea ahí. Medimos con este. Y 7360 microfaradios, 7.36 mf, 7360 micros. Y este es de 6800. O sea que por ahí anda. Vamos a comprobar nuevamente con este. Siete mil doscientos sesenta y 7283, 82, 60. Bueno, ahí fluctúa. 7200 y es 6800. O sea que no sé, por ahí anda. Vamos a medir otro. 47 micros. Este más bajito. A ver qué pasa. Cortocircuitamos aquí las terminales. Este es nuevo. Vamos a ver cómo se comporta con este. Se ha apagado porque tiene un tiempo
para apagado automático. Buscamos la... oh, ahí lo tenemos. Microfaradios. Vamos a ver. $44.62. Bueno, fluctúa. 44.63, 64. Bueno. Y es de 47 microfaradios. O sea que no está mal. Por ahí anda. Midamos con este. 44.8. Bueno, pues no lo veo mal. Casi la misma lectura que este. No está mal. 3300 micros. Vamos a probar este otra vez. 3300 micros. Polarizamos correctamente. A ver. Se me cambió de... Ahí lo tenemos. $3073, 72. Y sigue cargando. 3330. Tarda un rato en cargarse, por lo cual me da una lectura errónea anteriormente, porque tenía que esperar más. 3300 y llegó a 3300. Volvemos a probar. Me cuesta un poquillo, porque claro, tiene una sola pila y yo asumo que le cuesta un poco para cargar un condensador tan alto. Estamos nuevamente. Le cuesta un poco, pero de funcionar, funciona. Claramente está que esto para condensadores pequeños en placas pequeñas, pues viene bien, viene muy bien.
probar con este nuevamente de 2200. Se ve que va cargándolo poco a poco. Al ser un condensador tan grande, le cuesta. Le cuesta darle la carga total para tomar una lectura más precisa, pero sí. Este es de 2200 y se fue a 2082, con lo cual podría ir cargando y daría la aproximación. Pero si es con condensadores pequeños, no tendríamos problema. Vamos a hacer unas pruebas con resistencia. $4.7 kiloohmios. 4.7. En modo autorrango, 4.7 kiloohmios. Vamos a probar otra de 5 ohmios. 4.5 ohmios, justo. Es muy preciso con esto de los... Otra más, de 22 ohmios, por ejemplo. La resistencia está rota. Voy a buscar otra igual. Esta está mal. Vamos a ver esta. Ahí lo tenemos, 21.8. 22 ohmios. Es correcto. Otra más. Esta, por ejemplo, de 0.22. Es muy bajita. Vamos a ver. Es tan baja que no da continuidad directamente. Otra más, a ver. Vamos a medir esta que es de 30 ohmios. 30 ohmios, a ver. Ahí la tenemos, 29.1 ohmios. Es correcto. Y en cuanto a continuidad, pues fusible, por ejemplo, ahí lo tenemos, continuidad. Perfecto, funciona. Vamos a medir esta.
Esta es una resistencia un poco más alta, de 47 kiloohmios. Vamos a medirla. ...46.4 kiloohmios. Ahí la tenemos. Pues se comporta muy bien el instrumento, la verdad. Vamos a ver los diodos. En prueba de diodos. Polarizamos incorrectamente, ahora correctamente, y miramos qué pasa con el diodo. Para que se aprecie, lo pongo de esta manera. Ahí tenemos 0.517 milivoltios, es la caída de voltaje que hay en el diodo, ya que esto trabaja a 3 voltios para los diodos. Pues ahí tenemos 0.515 milivoltios. Prueba de diodos, correcta. Probamos otro más, ya que este ya está. Probemos este. Polarizamos cátodo, ánodo, cátodo. 0.538 con este diodo. 0.538 milivoltios. O sea que también con los diodos funciona. Con lo único que me dejó un poco dudoso fue con los condensadores. Los condensadores no me dan una lectura tan precisa. Voy a medir uno pequeño de estos, que es de 220 microfaradios. 220 microfaradios. Vamos a medir esto. 220 micros. Medimos aquí. Va a ser un poco difícil porque se mueve. Está en diodos. Auto. A ver si lo reconoce en automático. Ahí. Es difícil sujetarle. Está haciendo la búsqueda de qué sería, pero tengo que seleccionarlo yo. Hercios, voltios, nanofaradios. ...224.1 microfaradios. Eso es correcto. Porque es un condensador de 220. Nos podemos fiar. Funciona, el instrumento funciona. El instrumento está muy bien. Excelente.
en todas sus funciones. Me gusta, práctico, cómodo para trabajar en la placa, tomar pequeñas lecturas, tensión en continua, por ejemplo, en la microelectrónica, en la electrónica, en cosas rápidas. Es muy cómodo porque lo tienes fácil de utilizar. Agarras el negativo de la placa y puedes hacer todo tipo de pruebas, tanto de continuidad, probar diodos, resistencia, probar voltajes, en fin. Excelente, lo recomiendo. Excelente instrumento, señores. Bueno, hasta aquí con este vídeo, espero les guste, darme like y continuaremos con el estudio de instrumentos más adelante también. Haré más vídeos, poco a poco. Pero quería mostrarles este instrumento muy cómodo, muy práctico, muy útil y muy económico, señores. Mirarlo en AliExpress, que allí es donde lo compré. Me despido de ustedes, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos.